Apartadas por el tiempo, transpirando recuerdos y generando terroríficas leyendas, las ciudades abandonadas se resisten al paso del tiempo, atrayendo las miradas de los más curiosos. Visitar sus calles, sus casas o sus estancias abandonadas pueden dar verdadero miedo, sobre todo si pensamos que un día aquí hubo vida y que por terribles causas un día estas ciudades fueron abandonadas. Hoy vamos a ver top 10 ciudades abandonadas que dan miedo. Esta zona llamada Sanchi originalmente iba a ser un lugar de vacaciones para los militares estadounidenses destinados al norte de Taipei en Taiwán. La construcción de la conocida como la ciudad OVNI comenzó en 1978, sin embargo, en 1980 fue abandonada debido a varios accidentes y muertes en extrañas circunstancias que ocurrieron durante las obras. Y es que según algunas historias, esta zona antes era un cementerio de militares holandeses y de ahí los extraños sucesos. Los edificios estaban programados para que fueran derribados en 2008 y aunque intentaron retrasarlo todo lo posible, en diciembre de ese año comenzaron las obras para derribarlo todo con la intención de convertirlo en un balneario vacacional. Sin embargo, las leyendas locales sugieren que el lugar está maldito y que los fantasmas de los trabajadores que perdieron la vida ahí todavía deambulan por la zona, motivo más que suficiente para que nadie se atreva a invertir en esta zona, por lo cual aún sigue abandonada. Situada en Pensilvania, sirvió como inspiración para la película Silent Hill. Esta ciudad estadounidense guarda el infierno en sus entrañas literalmente. Y es que en 1961, una mina subterránea estalló y el fuego se extendió por debajo de la ciudad entera. Los servicios aseguraron que tenían todo bajo control, pero unas semanas más tarde, un sumidero se abrió bajo los pies de un niño de 12 años y cayó al fuego. Algunas calles empezaron a resquebrajarse y el humo poco a poco se liberaba desde el suelo y se apoderaba del pueblo. Finalmente, los niveles de gas subieron tanto que declararon el pueblo como una zona no segura, por lo que las 1100 familias residentes que allí vivían no tuvieron más remedios que abandonar sus casas e irse a otra ciudad. Curiosamente, en Centralia solo hay una zona que no ha sido reclamada por la naturaleza y que sigue intacta. El cementerio sigue estando como cuando el pueblo era habitado, ya que hay alguien que se dedica a cuidarlo y mantenerlo. Sin embargo, el resto del lugar ahora no es habitable, y los expertos aseguran que el fuego que hay bajo sus calles no se apagará hasta dentro de 250 años. Sin embargo, afirman que esta ciudad fantasma no será habitable nunca más. La isla de las muñecas. Es probable que alguna vez hayas sentido escalofríos al ver una muñeca de esas de porcelana con sus ojos vidriosos mirándote fijamente. Si tu respuesta es que sí, quizá conocer la escalofriante isla de las muñecas no sea una buena opción, a no ser que quieras pasar auténtico miedo. Cuentan que en esta isla vivió Julián Santana Barrera, quien un día halló el cadáver de una niña aparentemente ahogada en los canales de la isla. Desde entonces, Barrera empezó a sufrir el tormento del espíritu de la niña que lloraba amargamente, hasta que se le ocurrió rodear su cabaña de un sinfín de muñecas. De esta manera comenzó una espeluznante tradición. Todos los visitantes que se acercaban a la isla llevaban una muñeca, que dejaban en todos los rincones habidos y por haber de esta isla. Sin embargo, la gente se pregunta si este amuleto realmente funciona, ya que en 2001 Barrera fue hallado muerto, y curiosamente su cuerpo apareció en uno de los canales de la isla. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó con una fuerza similar a la de 400 bombas atómicas. Los primeros bomberos no llevaban el equipo adecuado y no imaginaban que estaban siendo expuestos a grandes cantidades de radiación, tanto que 2 murieron esa misma noche y otros 24 al día siguiente. Estos hombres que perdieron sus vidas evitaron que se produjera una segunda explosión que habría sido 10 veces más potente que la bomba de Hiroshima y podría haber arrasado toda Asia y parte de Europa. Aún así, este incidente dejó una nube radioactiva que obligó al ejército a desalojar a los 50.000 habitantes de la ciudad de Pripyat en tan solo 2 horas.
Los ciudadanos pensaron que abandonaría la ciudad temporalmente y que estarían de vuelta en tan solo unas horas o como mucho en 2 o 3 días, y es por ello que dejaron casi todas sus pertenencias. Hoy en día Pripyat es un pueblo radioactivo fantasma y seguirá siendo inhabitable durante los próximos 20.000 años. El aspecto de la ciudad es lo que podríamos ver como un mundo apocalíptico postnuclear, el cual la naturaleza y los animales salvajes han reclamado. Sin embargo, algunos supervivientes de esta catástrofe aún siguen sufriendo los efectos de la radiación. Este pueblo está catalogado como maldito por su truculento pasado, ya que en sus calles acontecieron diversas batallas. La primera de ellas fue las guerras púnicas, donde los romanos y cartagineses tuvieron sangrientas confrontaciones. En 1809, Belchite fue el escenario de la primera batalla de Belchite, que enfrentó a las tropas españolas y francesas de la Guerra de Sucesión. Pocos años más tarde, en 1838, las calles de Belchite fueron escenario de duras confrontaciones fruto de la Guerra Carlista, pero todavía quedaba una gran batalla que los muros de Belchite no podrían soportar. En el verano de 1937, la guerra civil arrasó literalmente el pueblo de Belchite y 6.000 personas, entre soldados y civiles, murieron en pocos días. Y en el pueblo, apenas un puñado de casas quedó en pie. Sin duda, este es el pueblo abandonado, maldito o fantasma más visitado de España, pues sus ruinas son visitadas todos los años por más de 10.000 personas. Algunas se desplazan como homenaje o recuerdo de lo que sucedió allí, otras como simple visita turística y otras muchas atraídas por las leyendas que cuentan que las almas de los que allí murieron todavía caminan por sus calles. Durante la Revolución Industrial Japonesa, la compañía Mitsubishi literalmente construyó una pequeña ciudad en las islas Nagasaki. Con una longitud de unos 12 campos de fútbol, la ciudad era tan pequeña que incluso se podía caminar de una punta a otra en pocos minutos. En 1959, la isla alcanzó un pico de 5.250 personas que la habitaban y que vivían gracias a una gran mina de carbón que daba trabajo a toda la isla. Sin embargo, estos trabajaban en unas condiciones lamentables y morían una media de 5 trabajadores al mes, por lo que incluso tuvieron que abrir en la isla un crematorio para los muertos. Finalmente, en 1960 en Japón, empezó a dejar de usarse el carbón para empezar a usar el petróleo, por lo que Mitsubishi comenzó a reubicar a sus trabajadores hasta que finalmente en 1974 se cerró la fábrica de carbón y se abandonó la isla de Hashima. Prácticamente, esta pequeña ciudad pasó de ser una de las zonas con más habitantes por metros cuadrados del planeta a ser un lugar vacío del que las personas huyeron tan rápido que algunos ni tan siquiera recogieron sus pertenencias. Varosha. Imagina que el escenario de la película El Resplandor fuese una ciudad entera. Sin duda, esta sería la ciudad que vamos a ver a continuación. Varosha era un auténtico complejo hotelero de alto standing que funcionaba realmente bien y atraía a las personalidades más famosas del mundo. Sin embargo, la invasión turca de 1974 provocó que todos sus habitantes huyeran y rápidamente pasó de ser uno de los destinos de lujo favoritos de la gente más poderosa a una ciudad abandonada. Actualmente, sus solitarios edificios la convierten en una de las ciudades fantasmas más escalofriantes del mundo. Ubicada entre el Bronx y Rikers Island en Nueva York, esta isla estuvo deshabitada hasta que en 1885 en ella se construyó un hospital para personas que sufrían enfermedades contagiosas como el tifus, la viruela o la fiebre amarilla. Durante años, aquí mantenían a muchas personas en cuarentena para que no pegaran las enfermedades mortales a los demás ciudadanos. Algún tiempo más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, el hospital fue reabierto para alojar a veteranos de guerra que arrastraban algún tipo de trauma a consecuencia de la guerra. Más tarde, en la década de 1960, el lugar se convirtió en un centro para adolescentes con problemas de drogas, a quienes al parecer desintoxicaban con medios poco convencionales y reteniéndoles en contra de su voluntad. Hoy el sitio está totalmente abandonado y mucha gente asegura que es el claro ejemplo de cómo se verá el mundo
cuando la humanidad se extinga. Construida por los antiguos mayas, esta ciudad del siglo VII encontrada en el sur de México fue abandonada en el siglo VIII y se cree que fue habitada desde el 226 a.C. hasta el 799. El sitio tiene documentados 1.400 edificios y solo se ha excavado un 10% de la ciudad, lo que significa que el otro 90% todavía sigue atrapado por la naturaleza y perdida entre la jungla. Hoy en día es un famoso sitio arqueológico y se están llevando a cabo excavaciones para descubrir más de esta misteriosa ciudad. Ubicada en Francia, esta pequeña aldea fue invadida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El 10 de junio de 1944, un pelotón de la SS masacró a los 642 habitantes. Las mujeres y los niños fueron encerrados en una iglesia, mientras que saqueaban el pueblo y encerraban a todos los hombres en un granero. Una vez todos allí, les dispararon en las rodillas y cuando las víctimas no podían moverse, cubrieron todo con gasolina y prendieron fuego a los graneros. La única superviviente fue una mujer de 47 años llamada Margaret, quien logró escapar por una ventana trasera. Después de pasar una noche entre unos arbustos, a la mañana siguiente fue rescatada. Después de la guerra, el presidente francés Charles de Gaulle ordenó que esta aldea fuera mantenida como un monumento permanente. Te invito a pasar por la descripción de este video para que me sigas en mi canal de Twitch y en mis redes sociales. Un abrazo y hasta el siguiente video.